Al encuentro con el Dios de la vida, un programa que transmitimos en nuestra emisora de lunes a viernes a esta hora. Un saludo muy fraterno y bienvenidos, hermanos y hermanas, al programa Al encuentro con el Dios de la vida que transmitimos en nuestras redes sociales de lunes a viernes. El mes de septiembre se ha convertido en tradición también en nuestra Iglesia Católica celebrar el mes de la Biblia. Solo cuando se conoce, se medita, se reza con la palabra de Dios, el creyente puede dar testimonio de ella. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es una riqueza para toda la Iglesia la organización de círculos bíblicos, de los encuentros de reflexiones que se celebran en tantos hogares, sobre todo en la Iglesia de Brasil, pionera de la lectura popular de la Biblia y de las celebraciones a lo largo del mes de septiembre dedicado a la Biblia. No se puede leer la Biblia desde el intelecto, sino desde el corazón, desde una conversión nacida de la voz de Dios en medio de su pueblo. Todos los años, durante el mes de septiembre, las comunidades católicas de Brasil son invitadas a reflexionar sobre la palabra de Dios a partir de uno de los libros de la Biblia. En el 2024, el libro propuesto es el de Ezequiel, con el lema «Pondré mi espíritu en ti y vivirás». Una oportunidad para conocer la Biblia, pero también para darse cuenta de que este texto lleva a reflexionar sobre la vida, sobre las actitudes y la forma de relacionarse con los demás. Solo cuando se conoce, se medita, se reza con la palabra de Dios, el creyente puede dar testimonio de ella. Encantarse por la palabra compromete, hermanos y hermanas, hace que los demás estén encantados por el efecto que la palabra tiene en la vida. La palabra de Dios transforma, nos hace hombres y mujeres nuevos, con una nueva mirada sobre nuestra realidad nacida de Dios. Una mirada marcada por el Espíritu de Dios que cambia la vida de quien cree en Él. El mes de la Biblia lleva a reflexionar sobre el Espíritu que da vida, sobre lo que impulsa la vida personal y comunitaria de los creyentes. Cuando alguien permite que Dios ponga su Espíritu en él, su vida se vuelve más plena y significativa. Esta es una dinámica importante en nuestra sociedad, en la que la materialidad, la individualidad y la inmediatez se anteponen a una vida basada en el Espíritu. Es necesario comprender que la palabra de Dios tiene que traducirse en actitudes de vida, que el texto sagrado no relata una historia del pasado, sino lo que sucede en la vida de la gente y en su entorno. Esta palabra nos tiene que interpelar como personas, como sociedad y como comunidad cristiana, como iglesia. Una vida sin espíritu acaba siendo una vida que muere poco a poco, perdiendo su poder transformador. La palabra de Dios no puede quedarse en el papel, encerrada en el templo. La palabra tiene que ser llevada a casa, a la vida cotidiana. De ahí la riqueza de los círculos bíblicos, de los encuentros de reflexiones que se celebran en tantos hogares a lo largo del mes de la Biblia.
una palabra que se concreta a través de la realidad, con ejemplos que hacen referencia a lo que es común en la vida de la gente, cercanos a la realidad que forma parte de su vida cotidiana. En esta palabra de Dios encontramos signos de esperanza, una actitud cada vez más necesaria en la vida de mucha gente que por diversos motivos han perdido el rumbo, el sentido de sus vidas. Motivar la esperanza en esos encuentros con la palabra de Dios es una tarea muy importante en la vida de nuestras comunidades cristianas. Desde esta perspectiva, siguiendo lo que nos pide el Papa Francisco para el jubileo del próximo año, los cristianos son llamados a ser peregrinos de la esperanza, especialmente entre quienes viven en las periferias geográficas y existenciales, y con un sentido mucho más fuerte. Peregrinos de la esperanza debemos ser todos los nicaragüenses, los que nos escuchan dentro del país y los que siguen nuestros programas fuera del país. La esperanza de construir una patria libre en este mes de septiembre, una Nicaragua fraterna, una sociedad justa y solidaria para todos los nicaragüenses. Por eso no es suficiente llevar la Biblia bajo el brazo, como hacen muchos predicadores. Es necesario llevar la palabra de Dios en el corazón. Esa palabra es la fuerza misionera para todos los bautizados y para las comunidades cristianas. No se puede leer la Biblia con una falsa interpretación del mensaje que nos transmite o una reflexión intelectual, sino desde el corazón, desde los sentimientos que provoca el amor a los hermanos, la paz entre los pueblos, la justicia en nuestras sociedades, desde una conversión nacida de la voz de Dios en medio de nuestros pueblos. En Nicaragua, las celebraciones comunitarias de los domingos en el campo y la ciudad tienen que promoverse y fortalecerse cada día más y con más sentido bíblico. Para estas celebraciones no es necesario que estén presididas por sacerdotes. Son los laicos los invitados a promover, coordinar, dirigir y presidir estas celebraciones litúrgicas los domingos. Más aún, es responsabilidad de toda la comunidad donde no hay un sacerdote de convocarse y participar en estos encuentros celebrativos en torno a la palabra de Dios. Si no se pueden realizar en los templos estas reuniones o en los lugares públicos de la Iglesia, en los hogares, el papá, la mamá o la abuelita puede convocar a la familia para celebrar juntos la palabra de Dios, sobre todo los domingos, y comentar el mensaje que esa palabra nos transmite a la comunidad y actualizar ese mensaje que siempre tendrá un contenido liberador personal de cada uno de nosotros y liberador de todo nuestro pueblo. Un modo de celebrar, si no se puede compartir en el templo, es convocarse en la familia, en el hogar, y escuchar el mensaje de la liturgia dominical a través de los programas de las redes sociales. Especialmente les invitamos a que escuchen nuestra transmisión de la celebración eucarística todos los domingos por estos medios. Muy importante para fortalecer nuestra fe, no perder el horizonte y convocarnos semanalmente como comunidad cristiana para reflexionar, orar, meditar y acoger el mensaje que Dios nos ofrece leyendo la Sagrada Escritura. Mensaje de justicia, de paz y de amor. Mensaje de ese reino al que nos invita a todos a participar. De un reino de paz y de amor que nos invita a liberarnos de la opresión, de la injusticia, de esos sistemas que oprimen a los pueblos para que de verdad
el proyecto de Dios brille en medio de nosotros como paz, como solidaridad, como fraternidad, como justicia para todos y todas mis queridos hermanos y hermanas. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como una espada, con ella hay que podar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestra tierra, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el hogar, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Estuvo con ustedes el Padre Rafael Aragón en el programa Al Encuentro con el Dios de la Vida. Que pasen un feliz día.